Facebook. Así que les damos la bienvenida a todos y todas los que nos están acompañando en este diálogo. Este es el segundo diálogo que estamos teniendo en una serie de diálogos donde vamos a compartir sobre la situación de desnacionalización, apatridia y exclusión de los dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana. Yo soy Ana María Belique, miembro y líder del movimiento reconocido, y esta vez vamos a tener el gusto de hablar con nuestra abogada Noemí Méndez Castro, quien ha venido acompañando durante más de 10 años nuestro trabajo como abogada y como una integrante más, si se podría decir, de todo el trabajo que nosotros hemos venido realizando. Pero antes de nosotros hablar de todo lo que está pasando en la República Dominicana, quiero tomar unos minutos para expresar una vez más nuestra solidaridad con todos los negros y negras del mundo que están luchando por una vida más digna, por derechos, equidad en todos los ámbitos, y especialmente por todos nuestros amigos y amigas que están ahora mismo librando una gran batalla en los Estados Unidos a favor de las vidas negras. Recordemos que todas las vidas negras importan. Todos los negros somos importantes. Los negros también somos personas. Y es lamentable ver cómo en nuestra propia sociedad, aquí mismo, en nuestra pequeñita isla, muchas veces solo nos detenemos a ver lo que está sucediendo fuera de nosotros y no traemos nuestros ojos, nuestra conciencia al interior de nosotros mismos para darnos cuenta de lo que está pasando en nuestras propias narices con los negros y negras de República Dominicana. Esto no justifica nada, sin embargo lo digo como un llamado a la conciencia de que es necesario, en este momento es necesario la solidaridad y es necesario que todos los negros del mundo miremos hacia lo que está sucediendo en Estados Unidos. Pero no solo en Estados Unidos están aconteciendo las cosas que nosotros estamos denunciando. Acá en República Dominicana, en Colombia, en Brasil, en muchas partes del mundo, las vidas negras están siendo masacradas. Por lo tanto, nosotros tenemos que, como negros, como afrodescendientes alrededor del mundo, seguir fortaleciendo esta lucha de todos los colectivos negros por lograr una vida con más derechos, con más dignidad, con más igualdad. Basta ya de que nos estén viendo solo como instrumento para sostener este sistema. Así que discúlpenos y disculpa a Noemí que haya tomado estos minutos iniciales para hablar, pero yo entiendo que todo esto entra en el contexto de lo que estamos hablando o de lo que vamos a hablar nosotros desde nuestra realidad dominicana. A veces yo digo que dominicana no es más que una pequeña expresión de lo que puede pasar en otras partes del mundo, que de hecho ya está sucediendo. Así que volvemos de nuevo contigo. Noemí tiene más de no sé cuántos años, que creo que yo me puedo equivocar en el tiempo, pero sé que por lo menos con reconocido tiene alrededor de 10 años trabajando, acompañándonos como asesora legal, como litigante en los diferentes tribunales del país, acompañando en casos de amparo, en seguimiento, en primer grado, segundo grado. De hecho, está acompañando casos también en la Suprema y en el Tribunal Constitucional de Dominicanos de Ascendencia Haitiana. Así que tienes una vasta experiencia en el acompañamiento legal. Y tu trabajo no solo se circunscribe a dominicanos de ascendencia haitiana, sino que también tienes una vasta experiencia en el trabajo y el acompañamiento de la población migrante. Así que bienvenida, querida, y nada, este micrófono, este espacio es tuyo en el día de hoy. Pues muchas gracias, Ana, muchas gracias al movimiento por invitarme a tener esta conversación. Comparto plenamente tu
tu presentación inicial con respecto a lo que está pasando en el mundo y sobre todo en República Dominicana, que el tema del racismo, el tema de la xenofobia y el tema de la exclusión, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, es un tema tan tabú y es un tema tan negado. Y en la medida en que sea un tema tabú y en que sea un tema negado, estamos lejos de resolver las situaciones que esto genera. Así es, lamentablemente. Pero bueno, a mí me gustaría, Noemí, si tú pudieras compartir un poco con nosotros, primero, cómo tú llegas al derecho y específicamente a los derechos humanos, que nos hables un poco de tu experiencia, de dónde sale esta inspiración de esta mujer de querer ser abogada y decidir defender a los inmigrantes y a sus descendientes de manera particular. ¿Qué pregunta? Pues mira, uno a veces se va involucrando en las cosas sin saber. Es decir, eso no fue que yo me senté un día y dije, yo me voy a inclinar ni por el derecho ni por los derechos humanos. De hecho, yo comencé a estudiar medicina. Yo no inicié mi vida profesional en el área del derecho. Llegué a hacer como 2 o 3 semestres de medicina y definitivamente me di cuenta, gracias a Dios, muy temprano que la medicina no era lo mío. Pero yo he estado involucrada con la población dominico-haitiana y con la población haitiana toda la vida. Primero porque nací en un batey. Vivimos en batey. Toda mi familia vivimos en batey. Salimos pequeños. Yo vengo de una familia grande, vengo de una familia de 8 hermanos. Y yo soy la séptima de 8, es decir, yo salí pequeña del batey, pero los vínculos con el batey se quedaron porque mi papá se quedó en el batey y se quedó trabajando en el batey. Luego, mi mamá fue una mujer que a pesar de sus limitaciones académicas, tenía una gran visión y sobre todo tenía un gran compromiso social. Yo creo que ella, sin saberlo, también, o sí que se le pusiera ese nombre, era una activista. A través de la iglesia, que es generalmente la forma en que las mujeres se involucran en el acompañamiento a las comunidades en las que viven. Mi mamá era catequista y vivía dando catecismo en los batalles. Y yo, quizá por no quedarme en la casa, por no hacer oficios o por lo que fuera, normalmente la acompañaba en esa tarea de evangelización. Pero una evangelización tan comprometida con la realidad de la gente, tan arraigada en la realidad de la gente, de que la gente conociera sus derechos. Por eso yo digo, ella era una activista sin saberlo. Ella y un grupo de señoras y un grupo de mujeres que la acompañaban. Entonces yo comencé desde muy temprano a estar presente en esos espacios. Pues de ahí me comencé a involucrar en otro tipo de tareas que ya eran más de defensa, a un nivel como muy sencillo, muy sutil de las cosas que pasaban en el batey. Y yo creo que era una preocupación que yo llevaba adentro, muy vinculada al tema de los trabajadores. Era básicamente el tema en el que he estado y de donde es como la génesis de esto que para mí ya es una vocación. Pues cuando decidí que yo no iba a estudiar medicina, que eso no era lo mío, que yo quizás me veía un poco arrastrada por lo que era la pasión de quien es mi esposo y era mi novio en ese tiempo, él es médico, y yo decía, bueno, pues yo voy a estudiar medicina. Me di cuenta que eso no era lo mío y empecé a estudiar derecho. Y yo veía siempre como un divorcio tan grande entre las cosas que me decían en la universidad de lo que era el derecho y lo que uno veía en la realidad, no solo en el batey, sino en la cotidianidad de la vida de la gente sencilla de este pueblo.
Mm, Trabajé en la pastoral social, por eso digo, vinculada desde mis inicios siempre como a todo el tema de la iglesia, con un sacerdote muy comprometido con el tema social, el padre Julio Sillas, y a partir de ahí, pues fui pasando como de una etapa a otra. Trabajé durante 16 años en SEDAIR, que lamentablemente es una institución que hoy ya no está presente, pero esos 16 años yo creo que terminaron de afianzar y de formar lo que iba a ser mi destino profesional. O sea que usted tiene una vasta experiencia en el ámbito social, de trabajo, de acompañamiento. Y creo que en este sentido usted y yo compartimos un poco como que la misma base de la misma base motivadora inicial, o sea, toda mi conciencia social también inició inicialmente a través del trabajo que hacíamos en la pastoral social, en la pastoral migratoria de la iglesia. Y qué bueno que pudo ser así. Bueno, entrando entonces en nuestro tema particular de desnacionalización, como lo hemos titulado, desnacionalización y exclusión, ¿podría usted explicarle a las personas que nos están viendo en este momento qué se entiende por desnacionalización y cuándo comienza esto a emplear a nivel jurídico en la República Dominicana? Mira, la desnacionalización yo la concibo como desde una conceptualización teórica y desde una práctica también, porque generalmente el punto de partida que se toma para hablar de la desnacionalización, el punto de partida en estos momentos actuales es la sentencia 168.3, que no podemos dejar de reconocer que fue lo que le dio como el marco jurídico, entre comillas, a una práctica que se venía realizando desde hace muchos años. Y la palabra lo explica con una claridad meridiana, es decir, es quitarte la nacionalidad, una nacionalidad que ya tienes, o impedir que tú obtengas una nacionalidad. Entonces, esa es una palabra que durante muchos años y aún hoy en día hay mucha gente que ni la entiende, no solamente no la entiende, no la acepta. No la acepta partiendo de que, y es una frase que yo he escuchado con mucha frecuencia, que tú no puedes perder lo que tú no tienes. Es decir, es darle un carácter de ilegitimidad, un carácter de ilegalidad a algo que ya tú tenías. Entonces, de ahí viene como todo el tema de la desnacionalización. Ahora, de que cuando se comenzó a hablar con un contenido referencial del tema de la nacionalización, es a partir de la sentencia 168.13, reiterando que ya existía una práctica antijurídica, una práctica basada en resoluciones, una práctica basada en no solo en resoluciones, sino en resoluciones y en eso, estaba como buscando la palabra adecuada, pero una práctica basada en la práctica, es decir, en el accionar, en la actuación, y una actuación que podía venir de funcionarios desde la Junta Central Electoral hasta funcionarios de una oficialía civil pequeñita. Sí, nosotros desde el movimiento reconocido siempre hemos estado hablando de una política de desnacionalización, porque muchas personas creen
que todo comenzó con la sentencia en el 2013. Y a veces es un poco hasta difícil explicarles que la sentencia no salió de la nada, o sea, hubo diferentes momentos, diferentes situaciones que se fueron dando que desencadenó en lo que se conoció o lo que se conoce como la sentencia 168-13. Pero antes de eso y después de eso, sigue operando una política sistemática de desnacionalización que tal vez otros lo puedan entender mejor si empleamos la palabra exclusión. O sea, cuando hablamos de desnacionalización, estamos hablando también de exclusión. Y ahí yo hablo de, o sea, se debe entender exclusión en todos los niveles, exclusión social, exclusión legal, exclusión política, exclusión, o sea, una exclusión en todos los niveles de la palabra, porque cuando te desnacionalizas o cuando te desnacionalizan, tú dejas de tener la oportunidad de poder participar activamente como un ciudadano dentro de todos los elementos, en todos los ámbitos de la sociedad. Nosotros en la conversación pasada hablábamos un poco con Paola Pelletier desde la perspectiva de lo que está pasando ahora mismo con el coronavirus y la realidad de los dominicanos de ascendencia haitiana que no son incluidos dentro de las políticas sociales que está llevando a cabo el gobierno, no solo porque no da lo que están repartiendo, sino porque el mismo Estado de por sí excluyó legalmente a miles de personas al negarles la nacionalidad. Entonces, hoy en día, como nos ha llegado esta crisis, nos ha llegado esta pandemia, y la realidad nuestra lo que hace es evidenciar qué tan excluidos socialmente el Estado nos ha colocado de todo lo que es la vida social dominicana, hasta el punto de que ni siquiera las migajas eh, que caen de la mesa, se podría decir, les llega a los dominicanos de ascendencia haitiana. Y esto es como muy lamentable. Yo quería como esto, hacer este pequeño momento de explicación para que la gente entienda un poco cuando hablamos de política de desnacionalización, a qué nos estamos refiriendo. Son medidas sistemáticas que el Estado Dominicano, y cuando hablamos del Estado Dominicano, estamos hablando de la Junta Central Electoral, estamos hablando de las oficialías, estamos hablando de las escuelas que han utilizado para excluir socialmente a una gran parte de su población por el hecho de los orígenes de sus padres y de sus abuelos. Pero bueno, más allá de señora, tú estás en mute, tienes que desmutear tu micrófono. Tienes que desmutear el micrófono. Ya, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. No, yo te quería decir con respecto a lo que tú acabas de decir, de que es una política que, mira, yo comparo eso como con el comportamiento como de los niños. Es decir, los niños desde bebé te van como probando y van haciendo cosas. Y en la medida en la que nadie los para, nadie le pone correctivo, pues van intentando cosas nuevas. Eso mismo ha pasado con ese tema. Es decir, eso no fue, como tú decías, que salimos de tener documento y saltamos a la sentencia. Ahí hubo un camino y un camino largo, un camino tortuoso. Y no solamente eso, sino que fueron prácticas que fueron increciendo. Comenzaron con, y se fueron articulando,
se fueron organizando hasta llegar a la sentencia. No todas. Y hoy en día, aún con la sentencia, yo te puedo decir que no hay una unidad de criterio, ni con respecto a la misma sentencia, y te estoy hablando del plano jurídico, de lo que piensan los jueces, de lo que son sus decisiones, ni con la sentencia, ni con la ley 169. Tú tienes sentencias con las mismas características en el mismo tribunal con decisiones distintas. Es decir, todavía estamos en una etapa donde el Estado dominicano tiene que reconocer muchas cosas y tiene que saber cuál es el camino que quiere recorrer. Y te lo digo en el sentido de que en el Tribunal de San Pedro, en el Tribunal de Monteplata, en el Tribunal de Higüey, los mismos casos, las mismas características con decisiones distintas, totalmente distintas. Y unos te interpretan la ley 169 de una manera, otros te interpretan la ley 169 de otra, 169-14, otros interpretan la constitución de antes del 2010 de una manera y otros te interpretan la constitución del 2010 en adelante de otra manera. No hay es una carrera en la que todavía estamos. No hay una consistencia en el sistema jurídico dominicano con respecto a este tema. Y ni siquiera de los mismos tribunales, o sí, porque creo que hay casos en donde un mismo tribunal ha fallado de una manera en un caso y en un caso similar ha fallado de otra manera. No solo en los tribunales, porque mira, todo esto tiene como un armazón. La Junta Central Electoral comenzó haciendo suspensiones, inhabilitaciones de tipo arbitrario, pero no jurisdiccional, es decir, no demandándote, sino que por oficio o por instrucciones, hasta por teléfono. Tengo yo testimonio por teléfono, le hacían consulta, cosas, no, y eso, una llamada telefónica tenía la fuerza de suspender un derecho tan fundamental como tú tener acceso a un documento o una consulta con un papelito. Es decir, recientemente yo vi en el chat de Reconocido un papelito que estaba suspendiendo un acta de nacimiento. Un papel que decía por orden, pero lo que no tenía referencia a una resolución ni nada, suspendido. Entonces, de ahí, de ese tipo de suspensiones o de inhabilitaciones o de cómo la Junta le quiera llamar, llegó un momento en que la Junta decidió judicializar los casos. Y cuando digo que decidió judicializar los casos fue que comenzó a demandar a las personas que entendía que tenían un registro inadecuado, ilegal, irregular, o como ellos le quieran llamar. Vamos a ver, para que nuestra gente que están escuchando nos puedan entender. Para muchas personas, la sentencia del Tribunal Constitucional fue el tope de la desnacionalización y de todo lo que pasó. Incluso encontramos mucha solidaridad por parte de la sociedad dominicana, de algunos grupos, pero inmediatamente llegó la ley 169, muchos entendieron que ya esa era la solución. Incluso muchos de los solidarios con nosotros ya se tranquilizaron, dijeron, bueno, ya logramos una ley. Todo está resuelto. Sí, de hecho yo recuerdo que en algún momento yo conversando con una persona muy conocida de la materia, le explicaba de nuestras inconformidades con la ley 169 porque nos estaban transcribiendo y para emitirnos una nueva acta de nacimiento nos llevaban primero a otro registro muy diferente
al registro original donde ya nosotros estábamos cuando nacimos. Entonces, esta persona que es muy conocida de la materia, que probablemente me esté escuchando ahora, me dijo, pero lo importante no es tener el documento. O sea, como que perdón, no era ni siquiera lo importante no es tener el documento, no. Se decía, me dijo, lo importante no es tener un documento. Entonces yo intentaba en aquel momento hacerle entender que no era solamente tener un documento, sino cuál documento y en qué condiciones tú estás teniendo ese documento. Entonces, a mí me gustaría que usted pudiera explicarle a nuestra audiencia un poco cómo ha sido todo este proceso de restitución, de supuesta restitución de la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana y dónde estamos hoy en día, en este momento, dónde estamos, para que la gente pueda entender un poco cuál es la situación real, porque es verdad, no estamos en el mismo escenario en que nos encontrábamos en el 2014 y 2013, pero tampoco significa que estamos bien ahora mismo. Pero ¿cómo explicar eso? Bueno, efectivamente, como tú acabas de decir, no estamos en el mismo escenario y hay mucha gente que ciertamente piensa que el problema está resuelto y no está resuelto. No lo resolvió la ley 169-14. Yo te decía hace un momentito que la Junta Central Electoral comenzó a suspender de facto actas de nacimiento y después comenzó a hacer demandas en nulidad. Y yo creo que la gente que está más o menos relacionado con el tema sabe como todo el caos que se produjo entre una cosa y la otra. Y que posteriormente primero vino la sentencia que legalizó y santificó todo lo que la Junta había hecho y además le proyectó un instrumento jurídico para que pudieran hacerlo con una referencia legal ante la respuesta que dio el mundo entero prácticamente a esta situación. Vino la ley 169-14. Esa ley 169-14 lo que hizo fue segregar, no resolvió el problema. ¿Por qué no lo resolvió? No lo resolvió porque dividió a este grupo humano, primero, entre los que ya estaban registrados y los que no estaban registrados, ofreciéndoles como supuesta solución a los que estaban registrados la restitución oye la palabra que estoy utilizando, la restitución del estatus que tenían antes de la sentencia, personas que tenían su acta de nacimiento normal. Sin embargo, y segundo, dándole la oportunidad a través del plan de regularización, fíjate cómo a nacionales lo están enviando a un plan de regularización de extranjeros, que a través de ese plan de regularización de extranjeros, los que no se habían inscrito, se pudieran inscribir y que posteriormente la ley le permitía la naturalización, es decir, obtener la nacionalidad por naturalización. Personas que nacieron antes de la sentencia y personas que nacieron antes de la reforma de la Constitución del año 2010. Pero ¿qué pasó con? Hay otros grupos, pero es un poco complejo para centrarme solo en estos dos grupos. ¿Qué pasó con el primer grupo? Es decir, el grupo A, que era el grupo que ya tenía sus documentos, que ya tenía un registro de nacimiento. Con ese grupo lo que pasó fue que se interpretó la ley 169-14, se interpretó la parte de la transcripción, cuando habla de la transcripción, porque era buscar una forma legal de levantar el impedimento que se había puesto a las entregas de esas actas de nacimiento.
Yo me gusta mucho poner el ejemplo de los divorcios, de que tú te casas y eso queda sentado en un libro. Pero si luego tú te divorcias, lo que hace es que al margen de en ese mismo libro, al margen, se le pone la sentencia mediante la cual se rompe ese vínculo legal del matrimonio. Eso era lo que había que hacer con la ley 169-14. Poner cuál era la razón por la cual ya esa persona quedaba liberada de ese impedimento, de ese sello que le puso la Junta Central Electoral. Es decir, fíjate cómo nosotros pasamos de impedir el ejercicio de un derecho fundamental como es el tú tener acceso a tus documentos. Yo ni siquiera estoy hablando del nombre y la nacionalidad, porque ya eso estaba ahí. De tú tener acceso a un documento, lo fácil que fue para la Junta impedir que se expidiera el documento, que fue simple y llanamente poner una resolución y ponerle un sello a un libro, y después lo traumático que fue levantar ese impedimento, que tuvo que intervenir una ley y una ley que fue interpretada. Pero ¿qué pasa con ese grupo A? Bueno, a lo que te dijo esa persona de que ya no tienen un documento, sí, tienen un documento. Tiene una carga muy fuerte. ¿Y por qué tiene una carga muy fuerte? Porque esa acta, en lugar de hacer esa anotación al margen en el libro donde tú estás registrado, lo que hicieron fue crear un libro nuevo. Y es el famoso libro de transcripciones, que es un libro que existe en la ley, pero el libro de transcripciones existe para los hijos de los dominicanos que nacen en el exterior, en países donde opera la doble nacionalidad. Entonces, ahí sí se transcribe el acta que tú traes de España o de Estados Unidos o de donde sea, se transcribe y tú tienes la oportunidad de tener la doble nacionalidad. Pero ¿qué fue lo que se hizo aquí? Bueno, aquí lo que se hizo fue crear un libro nuevo, totalmente nuevo, que tiene como punto de partida del 2014 en adelante, aunque tú hayas nacido en el 86 o en el 90 o en el 93, y que no tiene ninguna conexión con tu libro original. Eso es lo que es un acta transcrita. Ese es el documento que a ti te entrega, que dice, bueno, pero ya tú tienes un documento. Y la Junta está tan consciente de que hay algo que no funciona bien, que legalmente no está articulado, que entonces tiene que demandar a ese ciudadano o a esa ciudadana para eliminar una de las actas, porque ellos crearon una duplicidad. Entonces tienen que demandarte. O sea, solo para puntualizar. Nosotros estábamos en un registro civil, en un libro de registro civil como cualquier otro. Yo nací en los años 80. Todas las personas que nacieron en la misma demarcaciones donde yo nací, fuimos inscritas en un libro de registro civil de esa demarcación. Sí. Gozábamos de una nacionalidad y del acceso a nuestra documentación hasta que a partir del 2007 la Junta Central Electoral comenzó su desnacionalización administrativa. En el 2017, en el 2013, el Tribunal Constitucional vino y dio vicio de legalidad a todas las arbitrariedades que ya estaba haciendo la Junta Central Electoral. ¿Qué sucede? Exacto. Que con toda la presión internacional que se creó en el 2013 por la ley 169, por la ley, por la sentencia 168.3. Ajá, en el 2014 se promulgó una ley que llaman naturalización. Entonces, ya Noemí explicó brevemente cuál era el procedimiento que debió utilizar la Junta para restituir los documentos que ellos mismos habían anulado de manera administrativa.
Pero la Junta no se conformó con un procedimiento sencillo, fácil y ágil para restituir la vida de las personas. Que de hecho, la misma ley lo dice, que el procedimiento debía ser efectivo, ágil, sin expedito. procesos, exacto, sin procesos burocráticos a cargo de las personas. Sin embargo, ¿qué hicieron los genios de la Junta Central Electoral? No se conformaron, crearon un libro nuevo. Nuevo. O sea, crearon un nuevo registro civil, un nuevo libro de registro de nacimiento y le colocaron el libro de transcripción. Y en ese nuevo libro de registro colocaron a todos los nacidos de padres extranjeros, como yo, como muchos de nuestros compañeros del movimiento reconocido. Es decir, señores, para que ustedes lo entiendan, crearon una lista aparte. Por eso es que nosotros hablamos de exclusión legal, de exclusión social o de apartheid. Yo no sé cuál es el término que a usted mejor se le haga entender. O sea, la Junta con los dominicanos de ascendencia haitiana creó un apartheid, una segregación racial que está institucionalizada porque hay registros civiles exclusivos para los hijos de los haitianos en este país. O sea, entiéndanlo bien. Pero no obstante a todo eso, como esto que ellos están haciendo no es legal, ellos tuvieron que someter esto a los tribunales. Entonces, lo que han hecho es solicitarle a los tribunales del país que anule la primera acta de nacimiento de las personas dominicanas de ascendencia haitiana que ellos habían transcrito. Es decir, el acta de los años 80, de cuando yo nací, para ellos esa acta no sirve porque ellos entienden que yo no era dominicana y que yo no debía tener un acta de nacimiento como dominicana. Y lo que procedieron fue a transcribirme en un nuevo libro en el 2015. Entonces, para ellos poder sostener eso, lo que han hecho es solicitar a un tribunal que anule mi primera acta de nacimiento porque ya yo tengo otra. Pero ¿cuál es la otra? Esa otra es el acta transcrita del 2015, que no hace ninguna referencia a que ya yo, tú y cualquiera otro de los que están aquí transcritos habíamos nacido antes del 2000, habíamos sido inscritos en el registro civil antes del 2015 o 2014 cuando se inventaron este libro. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos que la población entienda de cómo ha operado este proceso de restitución de nacionalidad, que en el fondo lo que ha venido a hacer es a profundizar la segregación racial en la República Dominicana. ¿Y qué sucede? Que como hoy en día nosotros trabajamos, la gente, los medios necesitan cuestiones tangibles, todavía no se han podido, no hemos podido tener la cantidad de casos para decir, miren, estos son los efectos inmediatos de las transcripciones. Pero estos efectos no van a durar mucho en salir. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos tenido casos de personas que han tenido dificultad porque su acta fue transcrita. Yo misma he tenido diferentes casos que acompañar de personas, un caso muy sencillo que lo pongo de ejemplo. Una joven que había sido su documento suspendido cuando se renormalizó todo esto, si se podemos decir, ¿verdad? En el 2014, ella había tenido que dejar, no había podido tomar las pruebas nacionales porque no le daban el acta de nacimiento. Cuando pasó la ley, que ya se emitieron un listado de las personas que podían buscar sus documentos, esta joven fue a la Oficialía de Estado Civil de Los Llanos a buscar su acta de nacimiento. Se la dieron y ella lo llevó al liceo. Pues, ¿qué sucede? Como ya ella tenía un registro en el liceo,
Cuando confrontaron los dos registros, dijeron, no, esta no es la misma acta de nacimiento, esta información no es la misma del acta de nacimiento original que tú tenías. Entonces, durante varios meses, esta chica vivió un calvario. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya tenía una acta nueva, no podía, no correspondía a la información que ya ella tenía registrada anteriormente. Y para ella esto significó todo un reto poder solucionarle el problema. Que al final se solucionó, sí, pero señores, el tema no es si al final se soluciona después de tú coger mucha lucha o no, porque nosotros acá en este país como que estamos acostumbrados o nos han acostumbrado a que tú tienes que coger lucha para todo. O sea, como que, ok, si tú coges lucha, si después de coger mucha lucha tú lo resolviste, pues ya no hay problema. No, es que no puede ser así. Yo tengo que tener derecho al acceso a mi documento independientemente de cualquier cosa. ¿Por qué vivir, respirar, trabajar ya de por sí constituye un reto para todos nosotros? ¿Por qué también para un jodido documento uno tiene que coger tanta lucha? O sea, solo quise como puntualizar esto para que ustedes entiendan cuál es la realidad. O sea, mucha gente cree, ok, porque ya muchos tienen cédula y todo lo demás. No, pero esta cédula la tienen a partir de un nuevo documento que les crearon, no a partir del documento original que tenían derecho desde el momento en que nacieron, cuando los inscribieron. Pero esto es solo con la gente del grupo A. Ahora yo quisiera que Noemí, por favor, nos hable de qué sucede con la gente del grupo B, que es otra realidad totalmente diferente y cruel del proceso de desnacionalización y exclusión que nosotros vivimos en este momento. Noemí, tu micrófono está en mute, por favor, actívalo para que te podamos escuchar. Ya, ¿me escucha ahora? Perfecto. ¿Me escucha ahora? Sí, perfecto. Mira, antes de yo comenzar a hablar del grupo B, solo quiero puntualizar una cosa para reafirmar que la judicialización ha sido parte de esa política de desnacionalización. Primero, porque primero te suspenden el documento y después te demandan. Estoy hablando de antes de la sentencia 168.13 y antes de la ley 169.14. Ya existían demandas para ese grupo A. Y el objeto de esas demandas era que los padres lo habían inscrito de manera irregular y que los documentos que presentaron no eran legítimos y que los papás eran haitianos, porque hay que decirlo claramente, no dije que eran extranjeros, no, porque hay inclusive demandas que hablan no de padres extranjeros, sino de padres haitianos, que lo dicen así, con nombre y apellido. Entonces, ahí se produjeron sentencias antes de la sentencia 168.13, a esas demandas. Yo tengo en mi poder sentencias que rechazan la demanda de la Junta Central Electoral. ¿Y qué hizo la Junta Central Electoral? La Junta Central Electoral apeló esas decisiones. No la apeló, la dejó morir ahí. Pero ¿qué pasa? Después de la sentencia 168.13 y después de la ley 169.14, a esas mismas personas que la Junta Central Electoral había demandado por una supuesta inscripción irregular, le hizo una demanda nueva por duplicidad, por la duplicidad que ellos mismos crearon. Y yo tengo en mi poder 13 sentencias recientes, 13 sentencias que declaran inadmisible la demanda de la Junta Central Electoral por cosa juzgada, porque usted lo está demandando por la misma razón. Por la misma razón. ¿Por qué no apelaron esa decisión? Porque ya ellos tienen una causa nueva, que es la sentencia 168.13 y la ley 169.14 interpretada a su manera. Yo solo quería puntualizar eso para que se vea que el tema de la judicialización es parte de la política de desnacionalización. Primero, porque usted podía demandar, pero hasta que usted no tuviera una sentencia firme, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, usted no podía inhabilitar ese documento.
Entonces el documento primero se inhabilitó con un sello y después se demandó. Exacto. Primero se inhabilitó con una llamada o con una disposición telefónica y después se hizo la demanda. Y cuando perdieron en el tribunal lo dejaron así. ¿Por qué no apelaron? Y cuando llegó la ley, la sentencia 168.13, volvieron al tribunal con esas mismas personas, demandándola 2 veces por la misma causa. Entonces, señora, recuerde que en muchos casos la gente ni siquiera sabe que ha sido demandada. Claro, yo estoy hablando de casos que los pequeños casos que manejamos a través del movimiento de personas que pudieron responder a esa demanda. Exacto. Pero no sabemos cuántos casos hay por ahí de personas que ni se enteraron de que los estaban demandando. Entonces, solo quería reafirmar eso para que se vea que la misma judicialización, el hecho de tú ir a un tribunal a buscar justicia, en este caso ha sido un instrumento para desnacionalizar. Así es. Entonces, me decías del grupo B. Bueno, el grupo B, lo que denomina el famoso grupo B, es el grupo que no había logrado tener un registro, porque ya estaba más articulado todo el tema de impedir ese registro, aunque hubiesen nacido en la República Dominicana y aunque estuviera vigente la constitución anterior a la constitución del 2010, que tenía el jus soli y el jus sanguinis, pero que el jus soli le daba el derecho que por haber nacido en la República Dominicana pudieran obtener la nacionalidad por jus solis. Había un grupo bastante grande que no había podido registrarse. Pues eso se quiso resolver a través de la ley 169.14. Esa fue la propuesta del Estado para resolver a ese grupo que no tenía registro. Sin embargo, tenían que hacerlo a través del Plan Nacional de Regularización de Migrantes. No era en las oficialías, era a través del Plan de Regularización. Y le daban un acta de nacimiento de extranjeros, le daban un carnet de migración y la posibilidad de obtener la nacionalidad por naturalización. Nosotros hemos dicho muchas veces que ahí había una contradicción legal demasiado fuerte, porque la naturalización es un procedimiento exclusivo para extranjeros, para personas que nacieron en otro país, que no son ni de padre ni de madre dominicana, que no tienen un derecho a la nacionalidad dominicana y que el Estado le ofrece la oportunidad, una gracia, lo que en derecho se llama una gracia, una concesión de otorgarle la nacionalidad dominicana por naturalización. En el proceso ordinario de la naturalización y según las disposiciones de la ley de naturalización, que no ha sido modificada, el primer documento que tiene que aportar una persona que quiera naturalizarse es su acta de nacimiento de su país de origen. Y el acta de nacimiento, nosotros tenemos un adefesio aquí de un acta de nacimiento expedida por la Junta Central Electoral que dice que tú eres extranjero. Pero independientemente de todo eso, bueno, ¿cuántas personas han sido naturalizadas a través de esa ley en el día de hoy? Si hay alguien que esté mirando esta transmisión y me lo pueda decir y me pueda dar la información, se lo voy a agradecer, a ver si soy yo la que tengo la mala suerte o la gente con la que yo me relaciono, que no conozco ningún caso. Nosotros hemos depositado más de 200 expedientes de solicitud de naturalización y no hemos tenido la respuesta de ninguno. Pero aún tuviésemos la respuesta, tener la nacionalidad por naturalización comporta con ello, eso es un decreto del Poder Ejecutivo que te otorga la nacionalidad por naturalización. Pero es una cuestión de que tú eres un extranjero que el Poder Ejecutivo, por lo que sea, te ha dado
por los años que tienes viviendo aquí, porque tienes negocio, porque tú amas la República Dominicana, lo que sea, tú te quieres naturalizar. Te concede la nacionalidad por naturalización. Pero de la misma manera que te la da, te la puede quitar. Porque te la da por un decreto y por un decreto te la puede quitar. Y una de las causas por las que se puede perder la nacionalidad por naturalización es por traición a la patria. Yo lo he dicho en muchos foros, aquí traición a la patria en cualquier cosa se convierte en cualquier cosa. Sí. Es decir, hacer una manifestación en el Parque Independencia con una bandera dominicana puede ser traición a la patria. Tú tener ascendencia haitiana y tú reivindicar tus raíces de tus antepasados puede ser traición a la patria. Bailar gaga en un papel puede ser traición a la patria. Eso Noemí lo está diciendo como dentro del algor popular, no es que legalmente sea así, sino... No, claro que no, por supuesto. Yo digo que cualquier cosa, si te quieren quitar la nacionalidad, cualquier alegato puede ser, no es necesariamente que tú hayas conspirado en contra de la República Dominicana o que tú hayas cogido las armas. No necesariamente, que eso sí que es traición a la patria. No necesariamente tiene que ser eso. ¿Y por qué? Porque aquí le han dicho traidores de la patria a comunicadores que han sido solidarios con esta causa. Solo por ser solidario con eso. Solo por ser solidario y decir, sí, es que son dominicanos con una base y un fundamento legal. Pues tienen una etiqueta de traidores. Entonces, eso es para que se vea la fragilidad de esta propuesta. Y no solamente eso, una propuesta totalmente incompleta, porque hasta ahora no ha salido el primer decreto de naturalización de ese grupo. Vamos a tener un cambio de gobierno, no sabemos quién va a ganar, no sabemos quién va a perder, pero no sabemos qué piensa el que va a venir sobre esta ley. Exactamente, esa es una de las preguntas que muchos compañeros han hecho y una de las grandes preocupaciones de algunas personas que se sometieron a la ley 169 del Grupo B y que introdujeron sus documentos con la esperanza de la naturalización, porque recordemos que muchas personas, a pesar de entender que son dominicanos, que no tienen por qué someterse a un proceso de extranjerización para después ser naturalizados, a pesar de todo eso, como no tenían otra alternativa, se sometieron a este proceso. Pero lo hicieron porque había una promesa de que después de 2 años se podía optar por Exacto. la naturalización. Sin embargo, ya la ley llevan 6 años desde que fue emitida. Danilo Medina fue el presidente que promulgó esa ley. Dentro de poco se va y la preocupación de muchas personas es ¿qué va a pasar con los que quedaron con la esperanza o con la promesa de que habría una naturalización? ¿Qué va a pasar? Y te quería decir, Ana, que además de ese tema, hay un grupo que nosotros le llamamos B1 por ponerle por diferenciarlo, porque dentro del grupo B hay muchos B, que es el grupo que no pudo, porque a ese proceso que ofertaba la ley 169-14 solo acudieron 8,000 personas. Exacto. Por diferentes razones, porque era un proceso complejo, costoso, complicado, por muchísimas razones, gente que no se enteró, que no sabía lo que tenía que hacer, que necesitaba un acompañamiento. De esas 8,000 personas que aplicaron, tú puedes estar segura que la mayoría, más del 90% aplicó porque fueron acompañados por organizaciones no gubernamentales. Poca gente que se enterara y que fuera solo estaba en la posibilidad de completar la documentación que se exigía y para aplicar ese proceso. Así es. Entonces,
eran 8,000 personas solo las que no habían tenido la oportunidad de registrarse, no. Entonces, ¿qué pasa con ese otro grupo? Con ese grupo que no pudo acudir al plan de regularización y acogerse a la ley 169-14. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene? La posibilidad que tiene es de, puede presentarse a una oficialía y con los requisitos de la declaración tardía puede hacer una declaración, pero le van a dar un acta de extranjero. Entonces, ¿qué sentido tiene? Le van a dar un acta de extranjero y cuando tenga 18 años no le van a dar una cédula. Que de hecho ya tenemos personas que están en esta situación. Que ya tenemos personas que tienen 20, 21, 22 y 23 años con un acta de nacimiento que no les sirve para nada. Es decir, aunque tiene toda la forma de un acta de nacimiento, aunque están asentados en un libro, aunque tiene un folio, aunque tiene un registro, dice, están en un libro que es de los inventos que ha traído este proceso, así como el libro de transcripciones. Este libro es un libro de extranjero, pero que eso funciona simple y llanamente como si fuera un registro, un control. Ese documento que te expiden no genera ningún tipo de derecho. Eso te sirve lo aceptan en la escuela. Eso lo aceptan en la escuela, pero eso no sirve para más nada. Tú no puedes obtener una cédula de identidad, tú no puedes tener, si no tienes cédula, no puedes tener un pasaporte. Entonces, mucha gente inclusive tiene ese documento pensando que es dominicano, hasta que llega a los 18 años y quiere buscar una cédula. Que le dicen que no, usted está en un registro de extranjeros. Usted está en el registro civil dominicano, pero en un libro de extranjeros. Bueno, definitivamente este tema nos deja como con más preguntas que respuestas. Muchas personas nos preguntan, como miembros del movimiento reconocido, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? A mí me apena mucho tener que decirle a las personas que no tenemos una solución. Muchas veces las personas vienen buscando una respuesta para su caso particular, para su caso en concreto. Sin embargo, nosotros no podemos prometer una solución particular porque la esencia del movimiento es sido desde siempre un trabajo colectivo, luchar para cambiar esta política de desnacionalización, luchar para cambiar esta política del Estado de exclusión social. Y eso solo lo podemos lograr si como grupo, como dominicanos de ascendencia haitiana, como personas vulnerabilizadas en esta sociedad, nos juntamos para poder luchar. Creo que el movimiento reconocido ha sido un gran impulsor de esta idea de colectivo que puede seguir empujando, pero entiendo que necesitamos más. Y especialmente de estas personas, porque nosotros inicialmente surgimos en su mayoría con personas que se encontraban en la categoría del grupo A, que ya no es bien, que nos indignamos cuando yo, Epifania, Teleniño, un grupo de jóvenes vimos nuestras vidas suspendidas desde el Centro Bonó, nos brindaron un espacio para entender lo que estaba pasando y comenzamos a actuar desde ahí. Y a partir de ahí nos empoderamos para poder luchar en contra de esta situación que nos está sucediendo. Pero hoy en día vemos que el problema se ha ramificado, o sea, ahora es mucho más grande de lo que era anteriormente. Por lo tanto, se hace necesario que podamos crear nuevas estrategias para seguir luchando y ver todo esto dentro de un conjunto más general de lo que está sucediendo a la población negra alrededor del mundo.
Vamos a ver, hay varios comentarios de personas que nos están viendo. A ver, dice Estefanía, gracias por reconocer la lucha en los Estados Unidos ahora mismo y por cómo es una lucha de todas las personas y de todas las personas. No es una lucha de todas las personas. Todas las vidas negras importan. Buenos días, excelente. Gracias por crear este espacio, dice acá Joana Agustín. Algunos dicen que ese es el procedimiento legal. Vamos a ver si hay alguna pregunta acá en específico. Este ha sido, mira, dice Mario Serrano que nos está viendo aquí. Este ha sido uno de los Ay, Moreno. de la organización. A ver si encontramos, bueno, parece que todos son comentarios aclarando que muchos de esos jóvenes nacidos en República Dominicana por error. Sí, sería bueno, señora, que si pudiéramos explicar cómo muchas personas no fueron voluntariamente al plan de naturalización, perdón, de regularización, sino que lo hicieron de una manera errónea. Y que en algunos casos las mismas oficialías, sabiendo que la persona nació aquí y con documentos legales de aquí, los mandaban a, a aplicar al proceso de regularización. Sí. Dice Maribel, y muchos tuvimos que hacerlo porque era la única opción de poseer un documento que nos identifique. Dice Kendry que también es, hasta ahora no he oído que a nadie se haya acogido a la ley, haya sido naturalizado. Incluso las cédulas de extranjeros se están venciendo y hasta el día de hoy nada. ¿Usted podría hablar un poquito de este proceso que preocupa tanto a los compañeros y compañeras? Algunos tienen cédula de extranjero. ¿Qué pueden hacer ahora mismo? Bueno, mira, esto es un poco complejo hablar de esto. Los que tienen cédula de extranjero, la cédula tiene un vencimiento. Sí. Y la pueden renovar. La pueden renovar yendo a la dirección de extranjería que está contiguo ahí en la Luperón a la Junta Central Electoral. Yo pienso que este es un proceso que va a tomar mucho tiempo, porque yo sé que a lo que aspiramos es a la restitución plena de la nacionalidad. ¿Esa renovación tiene un costo? Sí, 4,000 pesos. O sea, que son personas que nacieron en este país, se vieron obligadas a ingresar a un proceso de regularización con la promesa de que se iban a naturalizar en 2 años, ya han pasado 6 años, apenas hace 1 año y tanto comenzaron a darles una cédula de extranjero, o sea, una cédula de identidad de extranjeros. De extranjeros. Es que el tratamiento, Ana, que se le da, el tratamiento y en la práctica son extranjeros. Hasta que no intervenga un decreto de naturalización y obtenga la nacionalidad dominicana por naturalización, los que acudieron al plan, que tienen la cédula de extranjeros, son extranjeros regularizados, para decirlo de alguna manera, que tienen un estatus migratorio regular. Lo mismo que tiene que hacer un colombiano, un español o un americano, un haitiano que quiera vivir de manera regular aquí. Eso mismo va a tener que hacer ese grupo. Tienen que ir y tienen que pagar 4,000 pesos, no solo eso, sino que tienen que pagar recargos si no lo hacen en la fecha que se corresponde con la expedición del documento. Espérate, déjame ver. A mi mamá, que aplicó el plan de regularización, le dieron una cédula de extranjera. No, yo en estos días estoy haciendo el procedimiento, bueno, lo comenzamos antes de la pandemia, pero por todo esto se suspendió y no pudimos renovar. Ahora tenemos que ir a renovar. Ella tiene que pagar no sé cuántos miles de pesos para poder renovar su cédula de extranjera. Sí. Y tiene que pagar, aparte de eso, recargo
creo que son de 500 pesos por cada mes. Por mes, 500 pesos por mes. Su carnet, sí. Su cédula se venció el año pasado, tiene que pagar 500 pesos por mes. Nosotros lo vamos a pagar porque en el caso de mi mamá, ella es extranjera. Pero tú me estás diciendo a mí que estos jóvenes que aplicaron al proceso con la promesa de que los iban a naturalizar, que ellos saben que son dominicanos porque nacieron en este país y que ahora ellos tienen que aplicar a este proceso igual que mi mamá, que es una extranjera. Exactamente, es lo que te acabo de decir. Es lo que te acabo de decir. Es que son extranjeros regularizados. Digo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero ese es el tratamiento que le dan las autoridades. Ese es el tratamiento que en la práctica están haciendo con los chicos que aplicaron a la ley 169-14. Tienen un acta de nacimiento, tienen una cédula y déjame decirte, no todos los que tienen el acta de nacimiento y tienen la cédula han hecho la solicitud de naturalización. Pero es que ni siquiera saben cómo hacerla. Las autoridades no pusieron en ningún momento a la disposición en sus páginas web o algún anuncio de cuál era el procedimiento para estas personas hacer esto. Creo que los poquitos que sí lo han hecho porque han estado acompañados por personas que están trabajando muy de dentro con este proceso, no porque exista realmente un proceso de saber, de que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Exactamente. Es un procedimiento que se lleva a través de Interior y Policía, que tiene una serie de requisitos, que es costoso también, porque tú tienes que sacar un acta de nacimiento in extensa. Comenzando por ahí, el proceso está centralizado, es en Santo Domingo, en el Ministerio de Interior y Policía, tiene que aportar fotografías, si tiene hijos, tiene que aportar la documentación de tus hijos, tiene que hacer una solicitud formal, es decir, que hay que hacer una carta solicitándole al presidente de la República que le otorgue la gracia de la naturalización. Tienes que aportar un certificado de no antecedentes penales. Tiene que hacer todo un expediente y aportar fotografía, llenar un formulario en Interior y Policía y esperar a que salga un decreto de naturalización, que hasta la fecha no ha salido. A esto entonces que nos referimos, que usted lleva decenas de casos de personas que ha acompañado y otras organizaciones han acompañado y hasta el momento no ha salido ni el primer decreto. Yo tengo casi 200 solicitudes de naturalización de los que aplicaron a la ley 169-14. Bueno, y hasta el momento no ha salido ningún decreto de naturalización. Es importante que las personas que han estado indignadas por lo que está sucediendo en los Estados Unidos y en otros países con los negros, vean esta conversación nuestra. Es importante que entienda la realidad por la cual está pasando miles y miles de personas dominicanas que por el hecho de ser hijos de inmigrantes haitianos en este país están pasando por estas realidades. Yo honestamente desearía que toda esta solidaridad que estamos teniendo, que es necesario que se tenga con lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo, que nos detengamos y digamos, espérate, pero déjame ver qué es lo que está pasando también al interno de mi propio país. Señores, aquí se me ha llamado de todo. A mí se me ha llamado de todo. Cuando hablo, cuando digo que esto se trata de un tema de racismo y discriminación. Vean esto, escuchen estas historias y saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿De qué se trata esto, sino de racismo y discriminación?
hay muchas cosas que seguir hablando, pero lamentablemente el tiempo juega en contra nuestra. Ya tenemos que ir cerrando. Este tipo de diálogos vamos a continuar sosteniéndolo. Vamos a conversar incluso con personas ya de las comunidades también Exacto. que puedan Buena compartir idea. un poco sus experiencias de vida, de cómo están viviendo todos estos procesos. Estaremos semanalmente teniendo este tipo de diálogo, tanto por el Facebook como por el Instagram del Movimiento Reconocido. Y también las personas pueden seguir dejando sus comentarios debajo de esta publicación para que nosotros podamos tomarlo en cuenta a la hora de organizar los próximos conversatorios que vamos a tener. No sé, Noemí, si te gustaría decir algo más para ir cerrando ya. Nada, que muchas gracias al movimiento por esta oportunidad de comunicarnos. Es un tema demasiado amplio donde uno quiere decir muchas cosas en poco tiempo. Y yo siempre te pongo de ejemplo porque la Junta se ha ensañado de tal manera contigo que tú tienes demanda en el tribunal Ya no me de caben San más. Pedro, en el tribunal de San Pedro, en el tribunal, en una corte de familia, en un tribunal de familia en Santo Domingo, en la Corte de Apelación, en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Tú deberías estudiar Derecho Ya no me caben más. No, no, no. para que hagas una tesis sobre tu carrera en los tribunales. Ya no me caben más, que otros escriban, que otros que ya para eso la tengo a usted y de verdad estamos mucho más que agradecidos de poder tenerte a ti, tener a Natanael y a tantos otros abogados y abogadas que de manera solidaria nos han estado acompañando durante tanto tiempo, porque eso también es una cosa que tengo que admirar mucho de usted y de otros amigos y compañeros de lucha que han entendido la magnitud de esta lucha y han utilizado su capacidad profesional para colaborar con nosotros, porque si tuviéramos que pagarle por todo lo que ustedes hacen, por todo el acompañamiento jurídico, realmente creo que no sé qué sucedería con nosotros porque no habría forma como pagar. Antes de cerrar, yo solo quiero hacer un llamado. Esto no lo estoy haciendo a través de los medios del movimiento, pero no fue algo consensuado por el movimiento, pero sí quiero hacer un llamado a todas estas organizaciones internacionales que en un primer momento estuvieron acompañando la lucha de los dominicanos de ascendencia haitiana, que estuvieron reclamando por una ley de restitución de la nacionalidad, que estuvieron haciendo presión. Señores, nosotros estamos aquí todavía y estamos en las mismas realidades o tal vez con situaciones aún peores que la situación inicial por la cual estuvimos demandando. Así que, por favor, les solicitamos que puedan entender esto que está sucediendo en la República Dominicana y ayudarnos a visibilizar este apartheid social que se está dando en República Dominicana. Muchas personas tienen sus vidas suspendidas, o sea, dominicanos y dominicanas que no pueden gozar de su derecho civil, de su derecho legal de ser dominicano. Esto no se trata de si mis orígenes son o no haitianos, o sea, yo tengo todo el derecho de, de celebrar mi herencia, mi identidad haitiana, pero legalmente yo tengo unos derechos como dominicana porque nací aquí cuando la Constitución y las leyes me reconocieron como dominicana. Y esto, el Estado dominicano ha venido de manera sistemática negándome el acceso a este derecho. Y esto sigue sucediendo hoy. O sea, no era ayer, no con la ley del 14 o con la sentencia del 13, no. Esto sigue sucediendo hoy y ahora. La sentencia 168.13
sigue teniendo la misma vigencia en nuestras vidas, sigue teniendo el mismo impacto en nuestras vidas que lo que tuvo en el 2013. La ley 179-14, que la sociedad dominicana ha creído que vino a resolver, esta ley no resolvió nuestros problemas. Todo lo contrario, lo profundizó porque separó a la población. Y ahora, en vez de nosotros estar hablando de dominicanos de ascendencia haitiana, tenemos que estar hablando de grupo A, grupo B, etcétera. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este momento. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes compartiendo en este live sobre la realidad de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Gracias y nos vemos en la próxima.